arterial. Esto ya habíamos hablado desde el año pasado, ¿sí? Pero más o menos así como para reflotar la idea de los criollos de ustedes, ¿sí? Así con lo que les sale. Ya saben. ¿Cómo? ¿El flujo de la sangre? Claro, la sangre circula por los vasos sanguíneos, ese es el flujo de sangre, pero ¿qué sería entonces la presión? La fuerza de los bolos de cada vaso. La fuerza de contracción que tiene la arteria, porque recuerdan que la arteria era una manguera, ¿sí? Que es músculo. Entonces la arteria se contrae, ¿sí? Y a eso le sumamos la fuerza de contracción del corazón con la que impulsa el chorro de sangre. Ese juego de presiones es lo que se conoce como la presión arterial. Al fin y al cabo va a ser la presión que está haciendo la sangre dentro de la manguera contra las paredes de la manguera, ¿sí? Entonces pasa tanta sangre que la manguera, ¿sí? Recibe presión desde adentro hacia afuera, ¿sí? En la cavidad interna. A su vez, la manguera tiene músculos y también puede ajustarse a ese flujo, aumentando todavía más la presión, ¿sí? Entonces, eso es el concepto general a grandes rasgos, ¿sí? La presión arterial es un signo vital, ¿sí? ¿Cuántos eran los signos vitales y cuáles eran? 5. ¿Cuáles eran? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, Presión arterial, oxígeno, oxigenoterapia, y Saturación. temperatura. sí, esos son los 5 signos vitales que trabajamos nosotros, ¿sí? Entonces, si la presión arterial es un signo vital, ¿qué significaba ser signo vital? Sí, ¿Se puede medir? que se puede, como signo se puede medir, pero ¿qué significa que sea vital? Que si no está presente, ¿qué le pasó al paciente? No. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Vomitó. ¿Vamos acá? ¿Sí? Entonces, eso es el concepto de presión arterial como signo vital. Ahora, ustedes quieren medir la presión de la rueda del auto, de la moto, de la bici. ¿Cómo hacen? Vamos a entonces el Con el calibre en la válvula. Ajá. Bien, en el pico de la rueda colocan el calibre, ¿sí? ¿Y qué es lo que sale de adentro de la rueda? Aire. El aire, que incide sobre el calibre, ¿sí? De manera directa, y mide cuánto tiene de presión adentro de la rueda. ¿Estamos acá? ¿Sí? Pero eso es una medición directa. Es una medición directa, porque hay una conexión entre el interior de la cubierta, ¿sí? de la rueda y el calibre. Es el propio aire que está escapándose de la rueda que va a incidir sobre el calibre y registrar la presión de manera directa. Pero el tensiómetro mide de manera directa o de manera indirecta. Indirecta, porque yo no necesito pincharle las arterias para ver con qué fuerza sale la sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es una medición indirecta, no invasiva, ¿sí? Cuando yo quiero medir ¿se acuerdan que cuando se golpeaba la cabeza el cerebro se inflamaba y aumentaba la presión dentro del cráneo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para medir la presión dentro del cráneo yo tengo que perforar el cráneo y colocar una sonda dentro del cráneo, y ahí voy a medir la presión del cráneo, pero eso es una medición directa e invasiva, ¿sí? Yo quiero medir la presión venosa central de la vena cava, pincho acá, ubico la subclavia hasta llegar a la vena cava con una sonda y mido la presión directa, invasiva, ¿no? Bien, nosotros no vamos a utilizar ninguno de esos sistemas, vamos a medir la presión de manera indirecta. ¿Queda claro? Sí. Bien. La medición indirecta, por supuesto que tiene un margen de error, ¿sí? Pero el beneficio de poderla medir sin necesidad de una intervención quirúrgica, de una manera totalmente no invasiva, ¿sí? Lo puedo poner en una balanza y termino siendo
teniendo más pros que contras. ¿Sí? Entonces, no necesito tener un grado tan específico, tan fino, delicado para los valores de la presión. ¿Sí? Me basta con un rango medianamente aproximado. Y lo que yo necesito medir en general es una aproximación de la presión. ¿Sí? Ahora, ¿cómo trabajará el tensiómetro para medir la presión de la sangre que va dentro de una manguera que está dentro del brazo, sin ser invasiva? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que logra medir la presión? ¿Cómo creen que funciona? Conocen todo el tensiómetro y conocen el manguito. ¿Sí? Primero tiene que ejercer presión Sobre el brazo. sobre el brazo. Ajá. ¿Y qué le provoca al brazo? ¿Por qué sobre el brazo y no sobre la arteria? Yo tengo que